es bueno y para siempre su misericordia. Y esta mañana nuevamente estamos aquí. Ya les extrañábamos, pero gracias a Dios Él nos ha dado la oportunidad nuevamente de estar en este tiempo tan maravilloso para compartir la palabra de Dios. Así que hoy tenemos el tema, el libro maravilloso, la Biblia. Así que te invito, amigo que me escuchas, si tú quieres conocer más de la Biblia, de la palabra del Señor, que tomes tu cuaderno, que tomes papel y lápiz, que tomes tu Biblia y que estés listo para tomar notas. Este es un tiempo donde como discípulos de Jesucristo vamos a aprender acerca de la palabra de Dios. Y es hermoso, apasionante el estudio de la Biblia. Llevo más de 30 y tantos años, 35 quizá, de estar estudiando, escudriñando, meditando la palabra de Dios, que es la Biblia, y déjame decirte que no me canso de este libro maravilloso. Sigo encontrando en él palabras de aliento, de amor, consejos para cada día de mi existir, porque Dios habla a través de él. Así que te invito a que te quedes conmigo en este tiempo y puedas también enamorarte cada día más de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios y Dios son uno. Así que te invito a que oremos juntos y demos inicio a este tema, el libro maravilloso, la Biblia. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana te agradecemos el poder servirte a través de compartir tu palabra en esta estación, Radio Enciende una Luz. Oramos que cada uno de los oyentes pueda recibir tu palabra con expectación, con fe, con amor, con humildad, porque yo sé que tu Espíritu Santo está obrando, toca sus corazones, y que hoy la revelación de tu Espíritu llegue a sus corazones de manera que puedan enamorarse más de ti y de tu preciosa palabra. Que lo que hoy aprendan en ella pueda despertar más su hambre por ella, y que en ella puedan encontrar esa paz, ese consuelo, ese aliento, ese consejo que ellos necesitan. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, espero que ya tengas ahí papel y lápiz y puedas tomar tus notas, y después con la ayuda del Espíritu Santo tú le pidas en oración que Él te siga revelando más y más. Así que mira, este tema en particular me ha parecido conveniente porque pues Dios nos ha mandado a predicar su palabra, y nosotros predicamos la palabra de fe que es la Biblia, su mensaje. Entonces este tema adquiere relevancia dado que nuestro mensaje está basado en la Biblia. Así que si eres alguien que quiere que Dios le hable, quédate con nosotros. Si tú quieres más de Él y no te conformas con tu vida espiritual hasta hoy, escucha bien, con atención. Si tú deseas crecer y fructificar en el reino, tienes que quedarte con nosotros hasta el final, porque esta palabra va a hablar a tu corazón. Así que si eres un hijo de Dios que has aceptado el desafío de ser más que un creyente, un discípulo de Jesús, no te vayas, porque un discípulo de Jesucristo, un sello de un verdadero discípulo de Jesús, radica en la relación permanente que tiene con Jesús y con las Sagradas Escrituras. Un discípulo de Jesús ama, guarda y vive la palabra del Señor. Ahora, en este tema vamos a ver la historia de la Biblia. ¿Sabes tú cómo fue que la Biblia llegó hasta nosotros? ¿Cómo fue transmitida para que nosotros la pudiéramos tener? Su historia es fascinante, déjame decirte. Antiguamente la palabra de Dios era transmitida de padres a hijos, de una generación a otra, de una manera oral, como dice el libro de Deuteronomio, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando andes en el camino, cuando te sientes a la mesa, cuando te levantes, cuando te acuestes.
Pero llegó un momento en el que esta palabra fue plasmada de manera escrita. Y entonces se escribió. Los primeros 5 libros de la Escritura fueron escritos por Moisés. Y bueno, cuando ya fue plasmada de una manera escrita, los primeros materiales que empezaron a usarse, por ejemplo, fue el papiro. El papiro es una planta acuática de Egipto. Y ahí en el papiro que se extraía de las aguas, se secaba, se empezaron a hacer los escritos. Pero bueno, tú sabes que hay materiales que con el tiempo no tienen mucha durabilidad. Más adelante, estas palabras de Dios registradas empezaron a hacerse en láminas de arcilla o de cera, en unas placas, y con un punzón se registraban. Pero también al pasar del tiempo estos materiales se dañaban. Así que entonces después los chinos descubrieron el papel y la Biblia fue escrita en este material. Y cuando la imprenta, ¿verdad?, fue descubierta por Gutenberg allá en Alemania, la Biblia fue el primer libro que salió de esas prensas, de esa imprenta allá en Alemania. Y entonces, pues hoy podemos tener Biblias en nuestras manos, en papel, impresas, en diferentes tamaños de letra, con letras de un color o de otro, letras rojas para resaltar lo que el Señor Jesucristo habló, con diferentes presentaciones. Y no solo eso, hoy la podemos tener de una manera virtual en nuestros celulares, en el iPad, en la computadora. Las podemos tener también en audio, en CDs o DVDs, de una manera de audio y de video. Y bueno, hoy está muy accesible para nosotros. Pero cualquiera de los materiales en que se usó en el pasado para poder escribir los pensamientos divinos, fueron incluso en algunas épocas fue en pergaminos, pieles de animales que se curtían, se secaban y después en ellas se escribía con plumas de aves y con tinta, y así fueron preservados muchos de los escritos. Y cada vez se fueron descubriendo diferentes materiales que eran más durables y en los cuales tenían una mejor textura para poder registrar las palabras del Señor. Así que diferentes manuscritos de los libros sagrados de las Escrituras, pues fueron registrados de esta manera. Hoy día esos originales pues ya no existen, ellos desaparecieron, sus materiales no han podido resistir el tiempo, pero el mensaje de Dios para el hombre, Dios se ha valido de diferentes medios para preservarlos. Y aunque esos materiales envejecieron, se dañaron, sin embargo la palabra de Dios no ha desaparecido. Ella sigue llegando a nosotros de una o de otra manera, y mayormente a través de aquellos hombres y mujeres que están transmitiéndolos de manera personal el mensaje, como quizá lo hicieron contigo. Algunos de nosotros, tal vez la mayoría, alguien nos compartió el mensaje del Señor. Otros tal vez a través de un folleto, a través de una manera escrita, a través de la radio, a través de la televisión. Pero lo importante es que tenemos la Biblia a nuestro alcance. ¿Sabes algo? Años atrás también, por causa de esto, surgió una profesión que era la de los copistas o escribas. Eran personas que se encargaban, era su responsabilidad hacer copias fieles, minuciosas de la palabra del Señor. Estas personas tenían que seguir ciertas reglas, y eran reglas muy estrictas. ¿Por qué? Porque la labor de escribir la Biblia, de hacer copias de ella, es una labor bastante importante, no debía tener errores. Así que era un trabajo que se hacía no en un día ni en una semana. El hacer una copia fiel de la Escritura era algo que se llevaba a veces años. Y cada uno de aquellos que lo hacían tenían que seguir ciertas reglas. ¿Sabías tú de ellas? Bueno, esta mañana quiero compartirte un poquito. Mira, aquellos escribas, aquellas personas que hacían copias de la Biblia, no podía ser cualquier persona. Y cuando hacían esta labor, ellos tenían que bañarse bien cuando iniciaban el trabajo de traducción. ¿Por qué? Porque
este trabajo no era cualquier trabajo. Ellos se tenían que poner una ropa especial, tenían que estar frescos, su mente muy fresca también, para que no cometieran errores. Estos rollos que ellos usaban eran rollos preparados por los hebreos. Rollos, como te dije hace un momento, pergaminos de pieles de animales, animales que ceremonialmente estaban limpios de acuerdo al libro de Levítico. No era la piel de cualquier animal, sino de los que estaban, de animales limpios que estaban ya permitidos. Y entonces ellos usaban tintas generalmente negra, una tinta negra, y estaba todo preparado de acuerdo, digamos, como si fuera una receta secreta. Así que entonces tenían que estar haciendo este trabajo en silencio durante muchas horas. Cada día ocupaban muchas horas de trabajo para llevarlo a cabo, 8, 9 horas. Tampoco tenían que excederse de manera que su cuerpo estuviera ya cansado y pudieran errar en este trabajo, no, hacían horas de acuerdo a la capacidad física de ellos, mental, etcétera. Pero no debían escribir ni una palabra o letra de memoria. Era común que, bueno, si este trabajo lo hacían continuamente y llevaban toda la vida haciéndolo, quizá en el transcurso de su vida llegaban a hacer la traducción 1 o 2 veces de las escrituras, y claro, ellos estaban dedicados también a leerla, a estudiarla, pero ninguna palabra podían escribirla de memoria, aunque la tuvieran en su memoria, para no confiarse en esta, sino de copias fieles de las traducciones. Ahora mira, entre cada letra ellos tenían que dejar el espacio como de un cabello, y cada columna debía tener de ancho 30 letras de longitud, y no podía tener menos de 48 renglones ni más de 60, o sea, todo bien hechecito, en orden, con una disciplina. Tampoco podían escribir el nombre de Dios con una pluma que estuviera ya acabada o que estuviera ya dañada, no, porque entendían o ellos percibían que el nombre de Dios era bastante importante. Así que mira de qué reglas tan especiales. Y cuando el rey le hablaba a alguno de ellos, porque eran también servidores del rey que estaba en turno, porque el rey debía tener una copia del libro de la ley, dice el libro de Levítico, para que leyera en ella todos los días de su vida, para que su corazón no se enalteciera, para que no se hiciera de muchos tesoros, riquezas, caballos, y su corazón se enalteciera, sino que para que siempre tuviera presente a Dios en su corazón y en su reino, mientras él gobernaba, y pudiera mantenerse humilde. Entonces, aunque el rey le hablara en el momento que él estaba haciendo ese trabajo, él no podía prestarle atención al rey antes que el trabajo que estaba haciendo para Dios. Y cuando estaba escribiendo el nombre de Dios, menos, él no podía prestar atención al rey. Él tenía que escribir el nombre de Dios y después podía atender si el rey lo estaba llamando o alguna orden que el rey le estaba dando. Además, ellos usaban una copia auténtica para que de ella estuvieran copiando. Y no tenían que desviarse en lo más mínimo. Por eso tenían que estar en un lugar especial, sin ruido, sin distracciones, cómodos, con ropa cómoda, fresca, con un ambiente cómodo, para que este trabajo lo hicieran con la mayor calidad y excelencia. Tampoco ellos debían de contar las letras del texto, y si a la copia le sobraba o le faltaba algo, era quemado ese pergamino, ese ya no servía, era destruido. Y tenían que contar las letras del texto para que no hubiera errores. Así que entonces vemos que este trabajo era bastante delicado. Y ¿sabes algo también muy interesante? Que ellos en este trabajo podían dejar de herederos a sus hijos. Era un trabajo hereditario, sí.
Ellos cuando ya estaban viejos o cuando ya les fallaba la vista, cuando ya era el momento en el que no podían seguirlo haciendo, sus hijos eran los que continuaban esta labor. Así que no cualquiera podía hacer copia del libro sagrado. Por eso es que decimos que las copias eran fieles a las primeras. Y mira qué interesante. Una de esas varias pruebas es el descubrimiento que se hizo de los rollos en el Mar Muerto en el año 1947. Ahí encontramos esos rollos de los cuales eran copias fieles de las Sagradas Escrituras. Y esto es hermoso saberlo, ¿sabes por qué? Porque enriquece nuestro conocimiento espiritual, pero también nos deja ver la importancia de las Sagradas Escrituras. Mira, esta mañana también quiero compartirte de algunos aspectos que distinguen a la Biblia de los demás libros. Porque la Biblia no es como los demás libros, por buenos que estos sean. Hoy encontramos grandes bestsellers que son premiados, reconocidos por sus altísimas ventas, por lo hermosos que puedan ser, pero la Biblia excede a cualquier bestseller sobre la tierra. Y mira, te quiero hablar de esos aspectos. Uno de ellos es que la Biblia es un libro que habla, que contiene, que nos da la revelación de Dios al hombre. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta que tenemos la palabra profética más segura. Muchas personas buscan en diferentes profecías acerca del futuro, en las profecías de Nostradamus, en las profecías de los mayas, en las profecías de Madame Susui, etc. Pero la Biblia es la palabra profética más segura. ¿Quieres saber hacia el futuro? ¿Quieres saber lo que vendrá más adelante? Métete a la Biblia. Ella nos habla del pasado, del presente y del futuro, y es la palabra profética más segura, a la cual tenemos que prestar atención, dice el apóstol Pedro. Pero también otro aspecto que distingue a la Biblia de los demás libros es lo referente a la salvación del hombre. Sí, amigo que me escuchas, porque es precisamente en la Biblia, en la palabra de Dios, en este libro maravilloso, que encontramos el mensaje divino que nos habla acerca de la salvación del hombre. ¿Cómo podemos ser salvos? Y este es el problema del hombre y el tema más importante para el hombre, su salvación. Pero también en ella encontramos lo referente a la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad y la Biblia es la verdad. Dios es verdad, es la verdad. Jesús es la verdad. Y la Biblia nos habla de Él y de sus palabras. Ahí están registradas. Pero algo más. En la Biblia, Jesús es el personaje central. Jesucristo es el personaje central de la Biblia. De Él está escrito en los diferentes libros de la Biblia. ¿Sabes que Jesús está en el Génesis como el Adán perfecto? Y en Éxodo como el Cordero expiatorio, en Levítico Él es nuestro sacrificio. Alguien podría decir, pero solamente en el Nuevo Testamento se habla de Jesús. Pero déjame decirte que no es así. En el Antiguo Testamento también se está hablando de Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Isaías, Él es el siervo de Jehová. Algunos dicen, pero ¿cómo le predico a un judío con la Biblia si ellos no creen en el Nuevo Testamento? Pues con el Antiguo, porque ese Mesías prometido a los hombres, el siervo de Jehová del que está escrito ahí, ese está hablando de Jesucristo. Esa porción de la Escritura está hablando de Jesús. En el libro de Jeremías lo encontramos como el buen alfarero. Y qué decir en Lamentaciones, Él es quien enjuga nuestras lágrimas. ¿Quieres verlo en los demás libros? El sol de justicia que sobre sus alas lleva salvación. Ahí lo podemos ver en el libro de Sofonías. Él calla de amor y se goza sobre nosotros con cánticos. Y así en los diferentes libros. En el libro, por ejemplo, de Ruth, donde no se menciona el nombre del Señor, en el libro de Esther, donde no se menciona el nombre del Señor, pero que lo vemos actuando para preservar, para proteger a su pueblo,
Él es el protector invisible. Y en el libro de Ruth, el que habla del pariente redentor, ¿quién es nuestro pariente redentor? Jesucristo. ¿Quién es nuestro capitán que nos introduce a la tierra prometida? En el libro de Josué, Jesús. Nuestro legislador, el que nos ha revelado la ley en Deuteronomio, es Jesucristo. El esposo fiel de la iglesia. En Oseas podemos ver a Jesús como ese esposo fiel, y en cada uno de los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, Jesucristo está revelado. Él es el personaje central. Dice el libro de Juan, al final de en el capítulo 20, creo que en el capítulo